Por favor. Versículos del 1 en adelante. Números 13, del 1 en adelante. Nos ponemos en pie, mis queridos hermanos. Aleluya. Números, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Definitivamente, hermanos amados, los próximos dos capítulos que vamos a estudiar del pueblo de Israel, de parte de la historia del pueblo de Israel, son capítulos que les aseguro que el pueblo de Israel quisiera que no estuvieran escritos. Fueron lo que debió haber sido de bendición para ellos por su incredulidad. Por su incredulidad. Marcaron 38 años. Ya Israel ya tenía 2 años de estar en el desierto. Ya Dios los había llevado a Sion-Geber, a Cades Barnea. Los había llevado para que pudiesen ver la tierra, ya la entrada de la tierra. Ya estaban a punto de poseer la tierra, comenzar la conquista de la tierra prometida, comenzar. Los que habían salido de Egipto tenían la oportunidad de entrar y poseer la tierra y conquistar y entregar esa misma tierra a su descendencia. La oportunidad de bendición. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a leerlo y recuerde que la Biblia enseña que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza, ¿verdad? Están escritas, usted puede decir, pero eso le pasó al pueblo de Israel. Si usted lo ve detenidamente, es algo que pasa constantemente en la vida de los creyentes hoy. Todos manifestamos ser personas de fe, somos salvos, ¿verdad? Si tenemos fe para ser salvos, tendríamos que tener fe para todo lo demás. Lo más difícil que el hombre puede hacer, la Biblia dice que para el hombre, cuando le preguntaron, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Entonces Jesucristo dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces eso era lo más difícil que le podía pasar a una persona, que en su estado pecaminoso pudiese encontrar la gracia, ser perdonado y su nombre ser inscrito en el libro de la vida. Eso no hay nada mayor. No hay nada mayor, absolutamente. Ninguna sanidad del cuerpo se puede comparar con la sanidad del alma, con la restauración, con el nuevo nacimiento. Y se supondría que ese nuevo nacimiento debería ser suficiente para hacernos caminar y mantenernos en fe. Personas, cuando yo pienso, pues, personas como yo. Ahora yo estoy seguro, yo podría morirme hoy, yo estoy listo ya para irme al cielo. Porque estoy seguro que Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado. Amén. Entonces, si eso que era lo más difícil ya se conquistó, todo lo demás está conmigo. La Biblia dice que si Dios, cuando aún éramos débiles, nos dio con Cristo, nos dio la salvación, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Pero ahora vamos a ver un ejemplo de incredulidad, un ejemplo de decepción. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor y vamos a leer solamente los 3 primeros versículos, y dice así. Números capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Vamos a quedarnos hasta ahí. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos por la bendición de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón, que nos permitas, Dios, aprender de este ejemplo, Padre, para no repetirlo en nosotros, Señor.
porque nuestra vida está llena de temporadas de bendición, temporadas de pruebas. Hay varios desiertos definitivamente en nuestra vida, Señor. Pero Padre, a través de la fe nosotros vamos a salir adelante. No permita, Señor, que por la incredulidad nosotros tengamos que vivir mucho tiempo en el desierto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entrar siempre a una nueva temporada de bendición a través de la fe. Gracias Dios, gracias Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, hermanos, la vida del cristiano, al igual que la vida de todas las personas, es por, llamémoslo así, tratando de darle un nombre, es por temporadas, ¿verdad? Temporadas son de bendición, temporadas son de problemas, de dificultades, de pruebas, ¿verdad? A veces temporadas de corrección, si hemos tenido una vida un poquito no adecuada según la palabra de Dios. Entonces uno tiene que aprender a reconocer lo que uno está viviendo, pues, y saber que va a llegar un momento en que Dios, estamos en una temporada, en un tiempo de nuestra vida, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, pero para podernos pasar a un nivel superior, siempre tiene que haber algo, una fuerza mayor que nos impulse a dar el paso, que nos impulse, ponga atención a esto, que nos impulse a cambiar, ¿verdad? Porque podría ser alguien tiene la habilidad, tiene el conocimiento para poderse dedicar y ser un empresario, aunque sea un trabajo, o ¿cómo se llama? Para darse trabajo a sí mismo, pues ser un empresario, poner un negocio, pero tiene temor, tiene dudas, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Lo haces bien? No, es que yo busco la estabilidad de un trabajo, probablemente, pero y nos mantenemos en una zona, le llaman ahora la zona de confort, ¿verdad? Y a veces la zona de confort no es bueno, no es un lugar agradable, pero como ya tenemos todo controlado, y es algo que queremos nosotros tener, la zona controlada, aunque no sea agradable, y aunque sea peligroso, y aunque sea aburrido, y aunque nos deprima por ratos, pero ya lo tenemos controlado. Les contaba a ustedes, ¿verdad?, que cuando estaba pequeño caminaba bastante para llegar a mi casa, y entonces yo me iba, pues el camino más corto me llevaba a una especie de callejón, y en el callejón había un perro bravo, pero que lo tenían encadenado. Yo creo que esa era la razón de su enojo, ¿verdad? Pero yo conocía la cadena, ya me había sacado carreras un par de ocasiones, y entonces, pero yo me iba ahí, ¿verdad? Pero yo ya sé hasta dónde llega la ¿cómo se llama? La cadena, ¿verdad? Y entonces siempre pasaba ese pequeño sustito y lo veía, ¡wow! El perro, y lo veía sacudirse. No era un perro pequeño, tampoco era un perro grandote, pero mediano, ya mordía, ¿verdad? Sí, entonces, pero yo ya me había acostumbrado a eso. Hasta que una vez, no me fijé, y el perro tenía cadena nueva. Y paso por ahí, ¿verdad? Y veo al perro, y yo solo medio troté a la distancia del árbol donde él ya no alcanzaba. Cuando corrió y le vi el brillo a la cadena. ¡Ay, Dios mío! Mire, porque yo no sabía hasta dónde iba a llegar, y corrí, y menos mal que mi papá me había comprado de esas botas, en mi país se llaman burros, ¿verdad? Unos burritos de ad hoc. Entonces, mire, me agarra el tobillo, ¡plá! Y hasta me botó. Y entonces, después de ese incidente, fui yo e hice lo que tuve que haber hecho antes. Es más, le dije a mi papá, fíjese esto y esto y esto. Y entonces él fue conmigo a hablar con el dueño del perro, que yo tenía que pasar por ahí, y ese perro no podía estar con esa tremenda cadena. Entonces cuando pasé, no le habían quitado la cadena, sino que le habían hecho ¿cómo se llama? Una fence, donde el perro ya no podía pasar. Eso es lo que tuve que haber hecho yo desde el principio, ¿verdad? Entonces, pero como ya me había acostumbrado, era peligroso, pero ya me había acostumbrado. Pues muchos de nosotros estamos en esa zona, ¿verdad? Que quizás no está bien la vida que llevamos, quizás está aburrida, quizás está cargada, quizás está, no sé, pero ya tenemos cierto control. El estrés ya lo tenemos controlado, el dolor ya lo tenemos controlado, el aburrimiento ya lo tenemos controlado, que ya,
está bueno. Y de repente se nos mete en la cabeza que es mejor mal conocido, ¿verdad? Mal conocido, que no sé qué es lo que pueda venir. Entonces, y eso no es cierto. Eso no es cierto porque Dios tiene bendiciones mayores para nosotros. ¿Ah? ¿Usted lo cree eso? ¿Usted cree eso? Entonces uno tiene que ver siempre la vista hacia el frente y hacia arriba también. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces llega un momento de ese círculo vicioso en el que estamos, llega un momento donde Dios nos quiere sacar de allí. Dios nos quiere mover de allí y por eso a veces pierde el trabajo, a veces tiene problemas con fulano, a veces lo desesperan de tal manera que usted forzosamente tiene que salir y Dios no quería eso, pero Dios tiene un programa para usted y usted tiene que ser sabio y esa sabiduría, ¿cómo la tengo? Estando en contacto siempre con Dios, confiando, óigame, confiando que Dios está con nosotros y Dios no solamente está con nosotros como a veces están los amigos solo haciéndonos compañía, Dios está con nosotros y es por nosotros. Entonces debemos nosotros de confiar y aprender a dar paso, a ver la oportunidad y a dar un paso. Decía mi pastor que ya está en la presencia del Señor, decía, mi temor más grande de mi vida es perder una oportunidad, es pasar, que el temor pase, que la oportunidad pase enfrente de mí, yo no me dé cuenta y no la aproveche. Y a nosotros nos bailan las oportunidades enfrente. Pero el confort, no, así quedémonos, Rosita, así estamos bien. Así quedémonos, Luisita, así no te preocupes, así estamos bien. Cuando Dios tiene mejores cosas. Entonces llegó el momento en que Israel tenía que pasar de ser un pueblo nómada a un pueblo conquistador y poseer la tierra que Dios les estaba dando. Que Dios les había, yo te la voy a dar a ustedes y a sus hijos. Entonces llegó el momento, pero el problema era que Él les prometía una tierra buena, no les prometía una tierra abandonada que nadie quiere. Óigame esto, Dios había prometido, ¿alguien se recuerda cuáles eran, cómo Dios le daba las características a la tierra para decir que era una buena tierra? Que fluye leche y miel. No hay tierra que fluya leche y miel, pero está hablando de la abundancia, de la bendición de la tierra. Y entonces Israel acababa de ser esclavo. Oiga bien, Israel acababa de ser esclavo, pasó esclavo 320 años, generaciones y generaciones en esclavitud, en dependencia. Israel hasta cierto punto ya estaba acostumbrado a su esclavitud. Sufría, pero estaba acostumbrado. Ya todo estaba bien. Inclusive vamos a ver que en el capítulo siguiente ellos están deseando la comida de Israel. De Egipto, perdón, sí. Y las condiciones que tenían en Egipto cuando eran esclavos. Porque amamos la zona de confort, la zona de tranquilidad. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, lo ridículo pensar que era una buena tierra que iba a estar abandonada. Que una buena tierra iba a tener poseedores enclenques, poseedores que no tenían fuerza. Es imposible, pues, es imposible. Si usted va a un lugar y encuentra una casa preciosa, ¿qué es lo que se puede pensar? ¿Ah? Que hay alguien, que son gente pudiente y que no tan fácil van a querer entregar la casa. No, hay gente que se siente con derecho y se siente con fuerza. Entonces, pero acuérdese que ellos venían con una mentalidad de esclavo. Y entonces Dios los envió, pero fíjense que de repente nace la duda y dígame usted, un líder, oiga esto, un líder quiere que el pueblo esté, que las personas, que su grupo, que su equipo esté motivado. ¿Cómo quiere que esté un líder? Motivado, ¿verdad? Que la gente diga, sí, el aniversario, y vamos a celebrar, gloria a Dios, aleluya, y yo sirvo en esto, yo también puedo hacer eso, pastor, porque eso tiene que ser una fiesta, y uno desea que esté así. Pero aquí pasó algo. Dios sabía la mentalidad del pueblo de Israel, lo había estado soportando. Imagínense cuántos descalabros tuvo Israel en cuanto a reclamo. Inclusive los supuestos líderes que estaban bajo Moisés, sus hermanos, se quejaron
¿verdad? Y resultado de su queja, pues Dios castigó a, ¿cómo se llamaba la hermana de José? A María, con lepra. Que tanto así que tuvieron que sacarla una semana del campamento. El pueblo había llorado ya varias veces, había sido castigado, deseó carne, etc. Entonces Dios sabía el pueblo y Dios ya estaba molesto con el pueblo. Pero, digo yo, ¿por qué Dios hizo eso? Porque miren lo que dice, ¿de quién fue la idea? Vea por favor el versículo 1. ¿De quién fue la idea de mandar a 12, de mandar espías? De Jehová. Entonces uno dice, no hombre, eso, hasta uno piensa, ¿verdad? Eso como que fue un error. Porque si era un pueblo esclavo, se iba a desmotivar al ver a la gente fuerte. Pero yo quisiera que buscara, hay una explicación para esto. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 20 al 22. El quinto libro de la Biblia, el siguiente libro, Deuteronomio capítulo 1. El libro de Deuteronomio es la repetición de todo, de la ley, de todo. Es un recuento de todo lo que se había hablado en los 4 libros anteriores. Y ahí aparece algo porque si a Dios se le ocurrió o no se le ocurrió a Dios. ¿Alguien lo tiene ahí? Capítulo 1, versículos del 20 al 22, por favor. Que alguien que lo tenga, que lo lea en altas, claras y pausadas voces. Del 20 al 22. Sí, por favor. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Vea, ¿cuál era el dicho de Dios? ¿Cuál era la orden de Dios? Sube y toma posesión de ella. Sube y toma posesión. No andes viendo, no andes haciendo cálculos ahorita. ¿Ah? Porque yo voy con ustedes. Siga, por favor. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Amén. ¿De quién fue la idea? De Dios. ¿Ustedes están leyendo la Biblia o no están leyendo la Biblia? Traigan su mente por favor para acá. ¿Sí? ¿De quién fue la idea? En el capítulo leímos en Números que Dios le dijo a Moisés, manda hombres. Ahora vea, por favor, vuelva a leer. Alguien más que me lea ese capítulo. Allí en el 22 dice, enviaremos varones delante de nosotros. Vale, pero léame del 20 al 22, hermano. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Está hablando Moisés al pueblo, ¿verdad? Ajá. Y les trae el dicho de Dios. Ajá. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Te ha entregado es pasado o el futuro? Pasado. Pasado, o sea que ya era de ellos, ¿sí? Sí. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El pueblo. El pueblo. Dios le dijo, vayan y tómenla. La oportunidad, vayan y tómenla. Si Dios decía, tómenla, era porque Él les iba a dar la victoria. Pero ellos no le creyeron a Dios. Entonces, y todavía Moisés le dijo, vayan y esfuércense, que Dios está con ustedes. Y entonces ellos dijeron, está bueno, pero
Mandemos a alguien. La duda. Ajá. Para hacer un plan. Que vayan a ver y que nos traigan noticias de lo que pasó. Nunca fue idea de Dios. Esto no quiere decir que no vamos a planificar, no quiere decir eso. Pero usted, si va a dar un paso en Cristo, délo firme, hermano. Que la duda, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Es pecado. Y dice la Biblia que quien busque a Dios, crea que le hay. Y que no solamente le hay, sino que es galardonador de lo que le busca. O sea que si alguien entra dudando que Dios existe, es imposible que agrade a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo quiero que usted transponga esa situación a su propia vida. Y piense en lo que está viviendo. Y piense muchas veces que a veces por la comodidad, a veces por el temor, pero siempre es el miedo lo que no nos permite dar un paso mayor. De levante la mano, ¿quién no quiere ganar más? Levante la mano, ¿quién no quisiera tener más posesiones? Levante la mano, ¿quién no quisiera ser un mejor padre, o un mejor hermano, o una mejor persona? ¿Quién no? Pero ¿por qué no lo hacemos? Por comodidad, por temor. No me gustan los compromisos, ya no, así estoy bien, así la vamos a ir pasando. Y entonces no alcanzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir a preguntar, voy a ir a ver, ¿verdad? No, hombre, es que ya Dios nos pone todo el plan ahí ya a la vista. Es que está bueno. Y todavía decimos, es que no puede ser así tan de mucha bendición. No, aquí hay gato encerrado. ¿Ah? Y entonces Israel mandó al pueblo. Y busque, por favor, regresemos por favor, en Números 13. Y entonces en ese acuerdo, que Dios no mandemos, esta gente, va pues Moisés le dijo, ya que estos quieren que va a ir a ver primero, mandarlos. Sí, porque aquí dice que Jehová habla a Moisés. Ajá, pero ahí falta el detalle. Ajá, que cuando que le llegaron y le dijeron, sí, vamos a ir, pero mandar primero a gente de nosotros que vaya a ver la tierra. Duda. No está malo ir a ver primero, no. El problema fue la duda. Ellos querían ver porque no creían que la tierra prometida fuera tan buena y no creían que ellos fueran capaces de vencer, a pesar de todo lo que habían pasado. Dígame, alguien que me diga 5 victorias que Israel había tenido desde Egipto. Victorias que Dios le había dado a Israel, a veces sin mover un dedo. Pasaron el Mar Rojo. ¿Qué más pasó? Dios acabó todo el ejército de en ese momento ese era el ejército mejor preparado del mundo conocido. Esclavos lo vencieron sin levantar un arma. Otro. Perdón, las plagas. Ya la habían pasado. Vieron al terco de Faraón decir, ok, váyanse. ¿Qué más? ¿Qué dijo usted? Victoria, algo que Dios les haya concedido. El maná. Así es. Por 2 años, hasta ese momento, por 2 años ellos habían visto que la ropa no se les hacía viejita. Ver caer los muros. No había pasado todavía. No. No, todavía. la pelea, la batalla esa cuando venían a Moisés. Oh. O sea, vean que Dios había dado pruebas, les había dado agua de la roca ya. Dios les había dado pruebas ya de su poder. Y lo peor que todos los pueblos sabían lo que había pasado en Egipto. O sea que todos los pueblos ya tenían temor en su corazón. Entonces cuando alguien ya tiene temor pierde fuerza, ¿sí o no? Ya no está usted bien, no como cuando está con todo.
Y así debió haber ido Israel. Pero Dígame. yo creo que esto tenía que pasar para poder edificar una fe valiosa, porque sin eso no se podía edificar la fe. Si no se hubiera pasado todo esto, teníamos que tener un ejemplo para que nosotros podamos edificar lo que viene caminando adelante. Porque este era el principio, ¿no? Pero claro, tenía que pasar. Pero ¿cuántos habían visto ya? ¿Ah? Pero es que es bien duro. Imagínense un pueblo que viene de esclavo, que no está acostumbrado a estas cosas, de ver poderes y todo. Son los que estaban acostumbrando al, como dicen, al martillazo y a la patada para poder hasta comer. Y era bien triste, hermano, lo que les pasaba. Imagínense, hermanos, que en este tiempo a mí me toca ver hermanos que vienen por algo, vienen a la iglesia buscando algo, ¿verdad? Claro. Que Dios les conceda algo. Y Dios se los concede. ¿Ah? Y aleluya, gloria a Dios. Y les vemos el rostro porque el deseo cumplido es una motivación increíble, es un gozo tremendo el deseo cumplido. Pero después del deseo cumplido, Dios no ha prometido que no va a haber otra necesidad. Es más, se nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a venir otra aflicción. Cuando Dios nos mandó a conquistar la tierra, no les dijo va a ser fácil. Les dijo, yo estaré con ustedes. Entonces, pero después de la bendición, viene la siguiente prueba y el pueblo decae. Hermano, ¿y por qué anda triste? Ay, pastor, es que tengo este problema. Hermano, ¿por qué no he llegado a la iglesia? Es que estoy desmotivado, pastor. Hermano, pero no se acuerda que, sí, pastor, pero es que después de eso he tenido varios problemas. Entonces, cae. O sea, tenemos mala memoria en cuanto a los hechos de Dios en nuestra vida. Y si no metemos palabra, oiga esto, si no metemos palabra, si no oramos, si nuestro congregarnos es inestable, ¿de dónde vamos a agarrar la fuerza? Porque no es que empuje, no, doble rodillas. Entonces Israel decidió nombrar, y mire que no nombró cualquiera. No nombró cualquiera. Entonces Dios le dijo, ok, si vas a mandar, ¿a quiénes iba a mandar? Príncipes. Y cuando hablamos de príncipes, estamos hablando de titulares en la familia. No la cabeza, no, el siguiente, el hijo del patriarca. ¿Por qué? Porque él tenía, se supone, liderazgo. Tenía una visión más amplia. Porque esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia, imagínense. De repente, y esto sucedió en una empresa. Estaba un muchacho que ya tenía más de 10 años de estar en la empresa y de repente quedó una vacante de supervisor. Y entonces él vio a todos los demás, pues si yo tengo más, ¿cómo le dicen aquí? Señoría, ¿verdad? A mí me lo van a dar. Y entonces, pero había un muchacho que tenía 1 año de estar ahí. Y de repente, para su sorpresa, al muchacho que tenía 1 año le dan el cargo. Y entonces fue donde el jefe. No pudo más, antes de renunciar, fue donde el jefe. Y le dijo, mire jefe, fíjese que yo quiero entrar en confianza. ¿Puedo hablarle con confianza? Claro que sí. Fíjese que usted sabe que yo he estado aquí desde hace tanto tiempo y usted sabe que yo cumplo con lo que me piden, que yo nunca falto, vengo a tiempo, tengo un buen puntaje en mi trabajo, etcétera, etcétera. Ajá, le digo. Entonces yo pensé que ese cargo me lo iban a dar a mí. ¿Por qué se lo dieron a fulano? Si él es nuevo, no es justo, él es nuevo. Mira, le digo, haceme un favor, antes de contestarme, hacer un favor. Fíjate que mañana les voy a hacer un almuerzo a los empleados. Entonces, anda a la tienda de enfrente y preguntar los postres que tienen. Preguntarle para ver qué podemos dar de postre. Sí, haceme ese favor primero, por favor. Ok, voy, y fue. Y entonces le dijo, averiguame cuánto cuesta el pastel de manzana. Y mira ahí las opciones. Pues entonces fue, preguntó y regresó. Vaya jefe, el pastel de manzana cuesta tanto. Y si compramos 10, no pregunté. Y que además de manzana, ¿qué más tienen? Usted me dijo pastel de manzana.
¿Y no hay otras ofertas? ¿Y no venden bebida con el pastel? No pregunté. Espérame, sentate por favor. Fulano. Y habló al muchacho, al recién supervisor. Y le dijo, mira, fíjate que mañana vamos a hacer un almuerzo y quiero dar un postre. Averiguame por favor cuánto cuesta el pastel de manzana. Y llegó el muchacho y fue y preguntó. Al rato regresó. Jefe, le dijo, aquí vengo de regreso. ¿Qué pasó, le dijo? Tienen pastel de manzana y cuesta tanto. Pero pregunté, como somos tantos, que si compramos 6 pasteles me hacen descuento. Entonces me dijeron que me hacen descuento y que si compro 6 o más de 6, me dan las bebidas gratis. Pero fíjense que también hay pasteles de fresa. Y con los de fresa dan esto. Y empezó a hacerle el detalle. Mi recomendación, le digo, esto porque sale más barato y nos dan además la bebida. Esto es lo que yo creo. Pero aquí se lo dejo. Aquí le dejo la información. Ok, gracias. Yo te aviso. Gracias. Y se fue. ¿Qué era lo que me preguntaban? No, nada. Nada, y se fue. O sea, yo le pregunto, ¿qué tiene que ver esto? ¿Para qué usted se está preparando? Y perdone que lo señale. ¿Qué perspectiva usted tiene de Dios? Dios es el dueño de toda la bendición, ¿sí o no? Pero ¿por qué se la va a dar? ¿Por qué le va a dar algo que no va a poder atesorar? ¿Por qué le va a dar algo que lo va a hacer pedazos y quizás Dios lo tiene planificado para sus hijos y no tiene la capacidad todavía de tenerlo? Entonces, si usted quiere que Dios le bendiga, tiene que caminar hacia eso. ¿Qué quiero ser? ¿Qué espero de Dios? Entonces tengo que prepararme para lo que Dios me va a dar. Pero no tengo que dudar. Oiga, no tengo que dudar. Y si algún paso me sale mal, quiero decirle, no hay pérdida, hay experiencia, se aprende. Usted es mejor, una persona es mejor. Óigame, los grandes líderes, las personas que tienen un montón, ahorita que toda la gente los admira, si usted se pudiese sentar con ellos, se va a dar cuenta que ellos fracasaron un montón de veces. La diferencia es que lo hicieron una vez más de la suma de todos los fracasos. Y caminaron con positivismo, caminaron con fe. Entonces, si está con nosotros el Dios creador del universo, entonces, y estamos viendo el estilo de terquedad de Israel, el estilo, pero era una terquedad que venía de la incredulidad. Eso era la fuerza de su terquedad. Era su incredulidad. Y la incredulidad venía por el desconocimiento de quién era su Dios. Ya venían viciados también porque ellos ahí adoraban imágenes donde estaban. Definitivamente, mire, si que cuando vinimos al Señor todos venimos viciados, hermano. Si no venimos viciados de una manera, venimos viciados de otra manera. Pero venimos a Cristo y que dice la Escritura en 2 Corintios 5:17 creo que es. De modo que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice las cosas viejas? Pasaron. Entonces hay que tomar esa actitud. Pero el pueblo de Israel se trajo la mentalidad que tenía en Egipto. Y como a ellos quienes los cuidaban era Egipto, no los cuidaban de gratis, sino que los cuidaban para que les construyeran sus ciudades. Ellos no podían creer que ellos podían ser propietarios. Y entonces comenzaron ellos a, ¿cómo se llama? Dios le dijo a Moisés, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, ¿verdad? Y ahí está el detalle de los nombres. No vamos a leer todos. Entre esos 12 habían 2 que eran diferentes. Habían 2 personas que eran especiales. Josué
¿verdad? Que se llamaba Oseas, y Caleb, ¿verdad? Entre esos 12. Pero de momento no eran diferentes. Cuando fueron, no eran diferentes. Y dice el versículo 16. Vamos al 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Y comienza para qué los habían enviado. Versículo 18. ¿Y qué dice ahí? Y observar. Observar. ¿A qué los mandaron? A observar. A observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y les dijo: y esforzaos, no solo vayan a ver, y tomad del fruto del país. O sea, traigan pruebas. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando por Amar. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoam en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, cuando usted tiene idea de un racimo de uvas, ¿qué tiene en mente? Hágame la seña, ¿cómo es? El racimo más grande que usted haya visto. ¿Ya viste así? Grandes. Está así. Pero aquí, miren. Necesitaban un palo y entre 2. Entre 2 los traían. O sea que el fruto, ¿cómo era? Enorme. Era abundante. Y entonces, ¿dónde vamos? El 23. 23. El cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Escol quiere decir racimo, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Iban impactados por el racimo. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué los mandaron a hacer? A reconocer la tierra. Pero eran detalles específicos. Vayan y vean. Sí, las fortalezas estaban como estaban, todo. Pero era pregunta y respuesta. ¿Ah? ¿Es fértil o no? Fértil. ¿El pueblo grande? Grande. ¿El pueblo fuerte o débil? Fuerte. Si las ciudades eran pequeñas o fortificadas. Correcto. Era solo decir: son así, son asá. Nada más. No los mandaron a sacar conclusiones, sino que a traer información. ¿Estamos hasta ahí? Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y miren, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea que estaban diciendo: Dios no ha mentido, ¿sí? Y este es el fruto de ella. Versículo 28. Miren, la primera palabra fue lo que los embarcó en el pecado. ¿Cuál es la primera palabra? Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Más. Cambiemos la palabra más y pongamos otra que sea más. Pero, ajá, todo está bonito, todo está bueno, es bendición. Pero, si es que tuviera visto Moisés. Tú estás tranquilo aquí porque no viste a esa gente. ¿Ah? Era una gran bendición, pero vean lo que... Más el pueblo que habita aquella tierra es que
Fuerte. O sea que ellos están diciendo que el pueblo era fuerte y ellos eran débiles. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y entonces ellos se sentían pequeños y débiles. Y también vimos ahí a los hijos de Aná, que son guerreros. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pues cuando uno lo lee así, pues uno no le ve tanto el problema, ¿verdad? Pero para que Caleb haya interrumpido eso, es porque sabía que lo que estaban haciendo es echándole flores al pueblo, al lugar, a la gente que cuidaba esa tierra, y restándose méritos a ellos. Ese es el problema. El temor invadió su mente. Hermano, y si usted deja que el temor invada su corazón, olvídese. ¿No ha visto usted los encuentros en la televisión, verdad? Que siempre aparece uno de los peleadores como más bravucón, ¿se ha fijado? ¿Ah? Y se presenta, ¡ah! ¿Qué es lo que quiere? Por ejemplo, alguna vez ustedes, yo sé que algunos no tenían edad para verlo, ¿verdad? Pero lo vieron en la película. ¿Ustedes vieron a Bruce Lee? Él fue el que comenzó los gritos, antes no gritaban. Bruce Lee comenzó con los gritos. ¿Y por qué creen que gritaba? Alguien dice, no, es que así pegaba más fuerte. Hermano, te quiero decir, para que usted pegar fuerte, usted tiene que mantener el aire adentro, ¿ah? Para que vaya más presión y el golpe sea mayor. Pero si usted saca el aire, pierde fuerza, ¿o no? Entonces el grito no era para pegar más fuerte, era para intimidar. Ay, usted está loco, ¿ah? Porque es diferente que usted vaya a pelear con una persona, un luchador, pero que usted vaya a pelear con un loco, que lo golpea y se levanta y todo ensangrentado, te mato porque te mato, ¿verdad? Y no se detiene, y por más que usted le dé, eso mire, cuando yo todavía estaba pequeño, yo vi eso un montón de veces. Gente loca que le pegaban y se levantaba, no, te lo mato, y hasta que de repente el que lo estaba golpeando se iba y corría. Entonces esta gente tenía temor, y con el temor se fue la fuerza. El problema es que quizás tenían razón en dudar de sí mismo. Lo que ellos no tomaron en cuenta en su informe es que Dios estaba con ellos. Y al hacerse pequeños ellos y creer que no había nadie que los podía hacer grandes, estaban haciendo a Dios tan pequeño como ellos. ¿Por qué usted a veces dice no puede? Si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no lo puedo hacer, pastor. No puedo. ¿No estoy tomando en cuenta a Dios? Y eso es lo que Israel hizo. O sea, no le dé mucha ciencia a esto, ni qué bárbaros, qué gente más pecadora, más pueblo contumaz y rebelde. Muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos tenido la misma actitud de duda, y la duda nos ha hecho perder oportunidades, y hemos tenido que esperar mucho tiempo para nuestra propia bendición. Y eso, hermano, quiero que lo guarde en su mente, porque la puerta de la bendición va a volver a pasar frente a usted, pero no se va a abrir sola. Tiene que estar dispuesto, y desde ya tiene que comenzarse a preparar para dar ese paso. Y es un paso que no solo lo va a dar con capacidad, lo va a dar con fe. ¿Está conmigo? Y dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Estoy en el 28. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, muy grandes, casi demasiado. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, ¿con quién? Caleb era la persona. Caleb era la persona indicada.
Era el único que estaba dando hasta este momento un informe favorable, no al pueblo, a Dios. Y entonces dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, miren, luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y Dios? ¿Y la nube sobre el tabernáculo? Y todo, o sea, en la aflicción se les olvidó. Mire, hermano, el temor nos hace cometer tanta torpeza. Antes yo tenía un pánico, un temor desmedido a los temblores. Yo creo que ya les he contado. Una vez, hermano, tembló y yo iba para la puerta de la casa. Yo tenía años de vivir en esa casa. Allá está la casa en esa rota. Salí corriendo hacia la puerta y cuando la cerré, me metí al baño. Porque según yo era la puerta de la calle, en la casa, en mi casa. ¡El baño! ¡El baño! Y después me costó abrir del miedo. Hasta que yo me puse de rodillas, Señor, no puedo seguir así. Y me dio control. Y las veces después temblaba y yo tenía paz. Mire, muchas veces nosotros, la perspectiva que tenemos de las cosas que nos rodean no es correcta. Eso es un montón de cosas que hablar. Pero usted, aquí lo principal es que ellos no tomaron en cuenta a Dios. Y solo se sumaron sus fuerzas. Si usted hace eso, mi hermano, si usted hace eso, si usted se suma solo sus fuerzas, siempre va a andar buscando favores, siempre va a andar pidiendo ayuda, siempre va a pedir que lo acompañen, siempre, porque no va a poder confiar, no va a poder confiar que Dios está con usted. A Dios no lo tocamos, pero Él prometió, no lo podemos tocar, pero Él prometió estar con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta cuánto dijo. Hasta el fin. Siempre voy a estar con usted. Entonces el pueblo moría de miedo y termina con estas palabras. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Mire, hermano, es tierra que dice allí, hermano. ¿Qué le parece eso? Eso ya no es miedo. Este es pánico. Y ya estaban hasta inventando historias estaban. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea que todos son gigantes. No, había un grupo que eran gigantes, los demás eran normales. Y después dice el 33, mire, el 33 es la cereza en el pastel del temor, de la incredulidad del pueblo. También vemos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y les éramos nosotros, mire, esas tres palabras son un indicativo de todo el informe. ¿Qué dice ahí? ¿A nuestro qué? Parecer. Fíjense que no les estaban preguntando el parecer. Moisés los mandó a que trajeran información específica, no que sacaran conclusiones. A nuestro parecer, como langostas. Pero el temor era tal, oiga esto, que ellos pudieron interpretar lo que los otros sentían, lo que el pueblo sentía. Miren lo que dice después. Y así les parecíamos a ellos. O sea, nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos y ellos nos veían como langostas. ¿Y cómo hicieron para saber lo que estaban pensando? Es el miedo, hermano. Es el miedo. Esto, desgraciadamente, siga el siguiente capítulo. Solo 2 versículos vamos a ver. Entonces, mire lo que hace usted con un mal informe. Entonces, toda la congregación gritó. ¿Se puede usted imaginar un grito de 4 millones de personas?
Y le aseguro que gritamos todos los que estamos aquí, se oye, así como estamos encerrados, se oye tremendo. Y le aseguro que vendrían a ver qué pasó. 4 millones de personas en pánico. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, miren, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ah, hermano, mire, es que el temor es un mal consejero. Y la incredulidad sumado, bueno, es que la incredulidad es lo que da el temor. ¿Alguien se recuerda cuál es la definición de fe? Es pues La definición bíblica de fe. ¿Dónde está? Hebreos 11:1, correcto. Dígame hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante dice, creo que es el 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no sé cómo usted enfrenta toda la situación de su vida. Porque a veces, hermano, yo lo veo que entra como con rodos en los pies, arrastrándolos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Por ahí, pastor. ¿Y qué le pasa, hermano? ¿Está cansado? No, pastor, es que... es que son gigantes, pastor. ¿El qué usted? El problema que tengo. Oh, ¿y qué le pasa? Ay, pastor, si usted supiera. Yo por dentro digo, si supieras quién está contigo. Si supieras que es más fuerte el que está en ti que el que está fuera de ti. Si solo le creyeras a Dios y permitieras que el poder de Dios te levante de ahí. Así es que, mis queridos hermanos, esto queda como un ejemplo. Y medítese, porque si usted cree que Dios puede darle más, tiene usted que prepararse para más. ¿Cómo me preparo? Yo me mejoro, me tengo que mejorar. Siempre les decía a los muchachos, si tú quieres, si no te gusta lo que ganas, ¿verdad? Ganas 15, 20 dólares la hora. ¿Cuánto quisiera ganar? 70, me dijo uno. Ok. ¿Por qué alguien te tiene que pagar 70 dólares la hora? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Quién tienes que ser tú? ¿Cómo tienes que prepararte? Porque aquí te pagan por lo que tú sabes. Eso. Prepárate y le aseguro que Dios puede darle mucho más. Amén. Mire, usted tiene una cara de fe, hermano, que es tremenda. Me siento como el racimo de uva, ¿verdad? Y debería ser una gran bendición. Mira lo que traigo, ya no está esperando esto. Ahora aquí traigo, aquí traigo un sentimiento. Hermano, no. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a adorarle, y vamos a decirle que con Él podemos más. Óigame, con Él podemos más, y se siente que está pasando momentos difíciles, tiene dolor, tiene algún tipo de angustia, hermano, alguna deuda, qué sé yo, dígale al Señor, Señor, glorifícate en mí, Señor, muestra tu gloria en mi vida, muéstrame tu poder en mí, que todos los demás puedan ver quién eres tú. Amén. Vamos a terminar cantando esa alabanza preciosa, alabanza, gloria al Rey. Dice que no hay internet, vamos a ver si es cierto. Oh, pero ya sé qué pasó. Aleluya. Espérame, hermano. Ese es tú. Aleluya. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí estamos. Gloria a Dios. Ahí está.
Sí, Señor. Apagado. Gloria a Dios. Bueno.